Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Miguel Loureiro, actual jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido al Once Ideal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? También tenemos con nosotros, como es habitual, porque para eso es nuestro experto particular en la Liga Hypermotion, Mateo López. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí hoy en esta entrevista. Siempre que hablamos de la idea de Hypermotion yo estoy contento, ya lo sabéis. Pero bueno, hoy es un día también especial porque tenemos a un jugador que pasó por mi casa, por así decirlo, prácticamente. O sea que muy contento y además una entrevista que va a dar mucho de sí porque Loureiro ya ha pasado por sitios muy chulos, ha pasado muchas cosas por los sitios que ha pasado. O sea que muy contento, muy contento. Perfecto, pues tenemos con nosotros a un gran protagonista como es Miguel Loureiro, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo que además está teniendo una temporada muy destacada en la Liga Hypermotion, actualmente situado en la parte alta de la clasificación, candidato al ascenso a la máxima categoría del fútbol español de cara a la próxima temporada, así que tenemos con nosotros a un protagonista de lujo en la tarde de hoy aquí en el Once Ideal. Si te parece, Mateo, mientras se van incorporando los espectadores, pues como siempre vamos a hacer una presentación de la trayectoria de Miguel hasta ahora en el fútbol profesional. Sí, claro, bueno, para que los que no lo conozcan del todo, lo repasamos en un momentito. Miguel Obreiro nació el 21 de noviembre del 96 en Cerceda, en A Coruña. Actual jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, como decías, Guille, en la Liga Hypermotion, donde está realizando bueno, un curso extraordinario en el equipo que ya ha conseguido el objetivo de la permanencia con un tercio de competición todavía por disputarse. Bueno, esto luego lo comentaremos, pero vaya, el dato es curioso cuanto menos. Ahora sueña o no, ya lo veremos, luego nos lo contará con el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Anteriormente, en su carrera ha pasado por el Pontevedra, Córdoba, Andorra, Racing Club Ferrol y Club Deportivo Lugo, hasta llegar ahora a la Sociedad Deportiva Huesca. Saludamos a todos los espectadores que ya se están incorporando a este programa y ya pues con la presentación, ya conociendo un poquito más a Miguel. Como siempre vamos a seguir la misma estructura habitual en nuestras entrevistas, vamos por orden cronológico, empezamos por los inicios y le damos ya con esta gran entrevista a Miguel Loureiro, actual jugador de la Sociedad Deportiva Huesca aquí en el Once Ideal. Miguel, en primer lugar, siempre nos gusta, ¿no? Un poco para situar a los espectadores, nos gustaría conocer tus inicios en el mundo del fútbol. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, pues comencé con 4 añitos en el equipo del pueblo de al lado al mío, porque bueno, en mi pueblo, en Cerceda, todavía no había escuelas deportivas de fútbol. Bueno, con 4 años, pues mi padre me llevó a jugar a las escuelas Luis Calvo Sanz, que se habían formado en ese año. Bueno, ahí me tiré toda mi etapa hasta Levín de segundo año y la verdad es que la recuerdo con mucho cariño. Además, tuve grandes compañeros bueno, han tenido también la suerte de llegar al fútbol profesional y la verdad es que, bueno, creo que es un lugar donde se trabaja muy bien y que, bueno, que para cualquier niño de mi pueblo o de los pueblos de alrededor es una suerte que haya unas escuelas de ese nivel, ¿no? Bueno, Miguel, antes, una cosa muy curiosa es que lo que fue tu etapa formativa. Yo, la verdad es que no lo sabía antes de empaparme de lo que fue toda tu carrera y así, lo hablamos antes fuera de micro, pero a ver si nos puedes explicar un poco lo que te pasó en tu formación, porque en etapa de infantil y cadetes, justo antes de fichar por la cantera del Depor, sufriste una lesión grave de tobillo que te dejó fuera de los terrenos de juego en edad formativa, repito, durante 3 años. ¿Qué es lo que te pasó exactamente? Sí, con 12 años, no recuerdo exactamente, cuando termino a Levín de segundo año, me ficha el Deportivo de La Coruña para la etapa de infantil y justo empiezo a tener problemas en el pie, empiezo con dolores en la zona del tobillo y la verdad es que me impedía muchísimo. No sabían exactamente lo que podía ser, tardaron en diagnosticarme y bueno, al final llegaron a la conclusión de que tenía una enfermedad que se llama enfermedad de Kohler en el escafoides del pie. Y bueno, al final tenía solo 11 años, tenía que esperar, es un hueso que tarda en desarrollarse y tenía que esperar un poco a ver si podía solucionarse, porque muchas veces es un problema que si no hay actividad física o si no hay actividad deportiva, pues pasa por alto. Muchos chicos que la tienen y a lo mejor no tienen dolor. Y entonces, bueno, tenía que esperar si terminaba de desarrollarse y mientras tanto hacer deporte, o eso es lo que me decían, que podía hacer deporte según tolerase el dolor, pero la verdad es que a mí me impedía, ¿no? Entonces,
bueno, me decían que la solución última en este caso era una operación, que era, bueno, hacer una fijación de la articulación y entonces estuve prácticamente 3 años sin jugar y bueno, hasta que me operaron. Es verdad que es curioso porque al final Sí, sí, sí. llegué al Deportivo con, con 11 12 años y mi cuerpo cuando vuelvo a jugar es totalmente diferente, ¿no? Dejé de jugar y no sé, igual medía pues no llegaba a 1,50 y cuando volví pues mi cuerpo era totalmente diferente, tenía que aprender a moverme de nuevo. Bueno, la verdad es que fue curioso, me costó trabajo, pero bueno, creo que también en la parte psicológica me ayudó muchísimo, ¿no? Creo que me hizo madurar, me hizo evolucionar. Bueno, en el deporte también viví experiencias curiosas, pero al final estaba en la clínica de fisioterapia todo el rato, pasaban muchos jugadores del primer equipo por ahí, era una época en la que el Deportivo estaba en primera división y de alguna manera pues también lo vivía. Evidentemente, con sufrimiento, porque cuando eres un niño y quieres jugar y no puedes jugar ni en el recreo, pues es duro y es difícil, pero en esa parte pues también me permitía pues vivir experiencias bueno, la verdad es bueno, creo que es una circunstancia que cuando la analizo desde ahora, pues también pienso que de cierta manera me ayudó a tener el carácter que tengo hoy y a tener la personalidad que tengo hoy. Que tuvo que ser durísimo. Tú durante esos 3 años que comentabas, ¿llegaste a pensar en algún momento que no volverías a jugar al fútbol o que en caso de hacerlo, pues no ibas a llegar a donde estás hoy en día? Bueno, en ningún caso me planteaba llegar al fútbol profesional, pienso, Ujú. ¿no? Es cierto que cuando te ficha el Deportivo, pues a lo mejor sí puedes pensar, ¿no? Que estás. Es verdad que éramos muy pequeños, ¿no? Pero sí que puedes pensar que estás en una buena cantera, que estás, bueno, ves a los futbolistas de primera división, pero yo particularmente también supongo que en parte por lo que me decían en casa y por mi entorno, pues nunca me llegaba a creer que eso podía suceder, ¿no? Pero sí que es verdad que con la circunstancia de la lesión muchísimo menos y cuando pasa el tiempo, para mí el fútbol deja de tener todo el sentido a nivel profesional o más que nada es una cuestión de poder hacer vida normal, ¿no? De poder estar en el recreo y poder jugar al fútbol como el resto de mis compañeros, que al final era lo que yo más echaba de menos y ese poder estar con mis amigos, que era con los que había compartido pues todo ese tiempo y es verdad que esa parte quizás fue la más dura, ¿no? Y de cierta manera es lo que te digo, nunca llegué a pensar que podía ser profesional, pero en ese momento evidentemente pues ya dices que si en alguna parte de tu cabeza cabía alguna posibilidad, pues evidentemente queda desterrada por completo, ¿no? Ujú. ¿Y te fue más complicado el hecho de asentarlo mentalmente eso o luego te fue más complicado a nivel físico el poder volver a lo que decías antes un poco, lo de aprender a moverte otra vez? ¿Qué es la parte que te costó más? A nivel mental no me costó nada, la verdad es que lo recuerdo con mucha naturalidad porque es lo que te digo, tenía tan asimilado y tenía tantas ganas de volver a hacer deporte, de volver a poder disfrutar del fútbol y de no volver a vivir esos dolores. Al final es mucho tiempo sufriendo dolor, mucho tiempo, bueno, con una situación desagradable y cuando vuelves y ves que te empiezas a encontrar bien, pues es todo positivo, no piensas en nada más, ¿no? Quizás la parte más complicada, pues evidentemente era el nivel al que yo estaba acostumbrado, o la forma de competir a la que yo estaba acostumbrado, que cambiaba radicalmente y para mí era totalmente diferente, ¿no? Encima se da la circunstancia de que cuando vuelvo al Bergantiños, en este caso, justo habían ascendido el equipo a Cadete División de Honor, que es una liga, pues, la liga más alta en Galicia y era una liga competitiva y bueno, la verdad es que al principio me costó mucho, ¿no? Porque prácticamente yo no había jugado fútbol 11, había jugado, pero poco tiempo. Y como te digo, lo había hecho en circunstancias totalmente diferentes, con un cuerpo totalmente diferente y físicamente era un jugador, o sea, igual pesaba, no sé, 20 kilos más y medía 20 centímetros más. Era totalmente la coordinación, todo, y en 3 años, que quieras que no, es una etapa importante y se pierde mucho de esto, ¿no? Pero a nivel mental quizás fue lo que menos me costó. Tuve ciertos altibajos porque sí que volví a sentir molestias durante esa temporada, no fue, o sea, a mí me operaron y vuelvo a los 7 8 meses de la operación, empiezo a jugar y no es una evolución completa positiva, ¿sabes? Hay momentos en los que vuelvo a sentir esa molestia y durante ese año pues
bueno, hay momentos un poco de bajón, de decir otra vez vuelvo con la molestia, pero bueno, a partir de ahí la verdad es que siempre ha sido, no he vuelto a tener ningún problema y como te digo, pues también son experiencias y que te ayudan para lo de después, ¿no? Miguel, escuchando esta historia que es bastante inédita y más aún con el final que ha tenido, que seas futbolista de élite con todas las complicaciones que has tenido en una edad de formación tan importante como es la base, como es la cantera. A mí también lo que me sorprende un poco es que después de estar 3 años fuera sin jugar a fútbol, regreses a un nivel muy alto en el sentido de que no te sales del radar, sino que tú lo acabas de comentar, pasas a jugar al Bergantiños, a una categoría de cadete división de honor, de categorías muy altas, después de haber estado 3 años sin jugar. O sea, ¿tú qué crees que es lo que ocurrió o qué vieron los entrenadores en ti para confiar en un chico que había estado 3 años sin tocar un balón? Bueno, me conocían perfectamente de mi etapa anterior. Había hecho toda mi etapa formativa en las escuelas de fútbol Luis Calvo, que tienen hasta Levín, y cuando pasas a infantil pasas al Bergantiños. O sea, realmente ahora es incluso el mismo club, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se dio la circunstancia de que justo el club había ascendido a División de Honor y eso, que bueno, la gente me conocía, que evidentemente me ayudó muchísimo. En otro sitio hubiese sido prácticamente, o sea, hubiese sido Pero imposible. entiendo que ellos siguieron todo tu proceso de recuperación esos años, ¿no? No, yo creo, tampoco lo creo. A ver, evidentemente sabían mi situación porque al final es un pueblo, vivimos cerca, están a Sí. 15 kilómetros de mi casa y todo el mundo, o sea, había mucha gente de la que estaba en esas escuelas deportivas que estaba relacionada también con el deportivo, sabían de mi historia, sabían de un poco de mis circunstancias, ¿no? Y entonces tuve la suerte de que el entrenador en ese caso era un chico que se llamaba Pedro y me dio la oportunidad, confió en mí y la verdad es que, bueno, tengo que estar súper agradecido porque gracias a eso pues volví a disfrutar del fútbol y volví evidentemente a tener una oportunidad en un nivel que quizás en otras circunstancias no hubiese podido tener, ¿no? Hmm. Mateo. Ahora, bueno, hablando ya un poco más de lo que es la etapa profesional, por así decirlo, bueno, pasas por la cantera del Celta, te incorporas a las filas del Pontevedra en la antigua ya Segunda B, en la temporada 15-16, donde estás, por cierto, 2 años. ¿Cómo fue de importante en tu carrera para ti ese fichaje? Pues al del Pontevedra, ¿te refieres? Sí. Trascendental, te diría. Yo termino, después de esa etapa que te estaba contando del Bergantiños, cuando soy juvenil de segundo año, pues Pedro, que era este entrenador que había estado en el cadete, era el segundo entrenador del primer equipo y el primer entrenador era Javier Lavandeira, que bueno, también es otro de los entrenadores a los que les debo muchísimo y me dio la oportunidad de jugar en Preferente Norte, siendo juvenil de segundo año. Lo hago bien, la verdad, tengo la suerte de jugar todo. Ascendemos a tercera división, a la antigua tercera división y ahí me surge la oportunidad de irme al Celta de Vigo y la verdad es que bueno, fue bueno, volver a vivir un poco ese momento que quizás había vivido en el Deportivo, ¿no? De que empiezas a estar rodeado de futbolistas que están llamados a ser profesionales, que están muy cerca de la élite, jugadores que son internacionales. Y yo venía de un entorno totalmente diferente, ¿no? Del fútbol más amateur, de un entorno mucho más familiar, mucho más, bueno, más fácil, por decirlo de alguna manera, para mí. Era todo pues, muy sencillo y volver al fútbol formativo y con todas las circunstancias que hay en una cantera del nivel que tenía en ese momento el Celta, pues me costó adaptarme un poco. Y termino el año que no juego mucho y bueno, el Celta no decide contar conmigo para el filial, entonces me tengo que buscar la vida y surge esta oportunidad de ir a probar al Pontevedra. A Luisito, que era el entrenador en este caso, pues le habían hablado de mí y me da la oportunidad de ir a prueba. Hago la pretemporada con ellos, con el equipo que había ascendido a Segunda B y bueno, decide que me voy a quedar en el equipo y para mí, pues eso es quizás la clave, ¿no? De que hoy pueda estar en el fútbol profesional, ¿no? La oportunidad que me dio Luisito de debutar en Segunda B, siendo senior de primer año y, bueno, sobre todo el segundo año que me dio la titularidad durante toda la temporada, que hacemos playoff de ascenso a Segunda División y te diría que seguramente sea, bueno, junto con la anterior que te he dicho con la anterior etapa, pues las dos circunstancias claves en mi carrera para que haya podido llegar, ¿no?
porque Es que habrían podido pasar muchas cosas y o sea, si no se hubiesen dado esos dos momentos, pues quizás no estaríamos hablando aquí hoy, ¿no? a mí lo que me sorprende muchísimo son los dos saltos que das, porque es que llegas al Pontevedra, pero es que luego llegas a segunda división directamente, porque te pones a jugar en el Córdoba ya, o sea, en la 17-18, o sea, al momento, a los 2 años. ¿Qué supone para ti ese nuevo salto de categoría, en este caso ya en el fútbol profesional? Pues también un reto muy grande, ¿no? Me costó mucho al principio adaptarme. Como tú dices, un poco con la sensación que a ti te da al leerlo, pues era un poco la que tenía yo al vivirlo, ¿no? Un poco por la historia que había vivido, pues mi forma de ver el fútbol era diferente. Había tratado de disfrutar cada momento, de intentar mejorar cada día, pero sin esa ambición o sin en ningún momento estar pensando en un objetivo a largo plazo de llegar al full profesional. Simplemente trataba de disfrutar de la competición, de la mejora continua, del volver a sentirme bien jugando y todo eso pues creo que me permitió llegar. Pero una vez que estaba ahí, pues quizás tendría que haber tenido la madurez o la capacidad para haber cambiado el chip, para sentir la confianza de que estaba ahí por méritos propios, de que me merecía estar ahí, de que tenía el nivel para estar, ¿no? Y a lo mejor pues eso sí que me faltó un poco porque llegué, no conté con muchos minutos, es verdad que me costó un poco adaptarme al nivel de segunda división, yo miraba alrededor y veía futbolistas que había visto por la tele durante mucho tiempo, para mí era extraño, era mi experiencia, mi primera experiencia también fuera de Galicia, bueno, muchas cosas que había que asimilar, ¿no? Y que en un principio pues me costó, pero la verdad es que me costó a nivel de participar, porque no conté con la confianza, porque en ese momento no la merecía. O sea, yo estaba feliz en el día a día, siempre lo digo. O sea, yo no iba convocado, pero la realidad es que yo decía, miraba y digo, es que la gente que está a mi alrededor ahora mismo es mejor que yo tengo que ponerme al nivel de ellos y aún así estoy en un club de una dimensión enorme y tengo que tratar de adaptarme y de conseguir pues poder jugar, ¿no? Y tener el nivel para poder participar. Y es verdad que esos primeros 6 meses son complicados, pero luego tengo momentos buenos. Hmm. Momentos de jugar, de encadenar varias titularidades seguidas y quizás ahí, bueno, pues con 21 años la situación del club era también ciertamente convulsa, había complicaciones a nivel institucional, fue una temporada muy peculiar en la que, bueno, empezamos, el equipo arrancó muy mal Sí. y hicimos una segunda vuelta increíble y conseguimos salvarnos. Pero bueno, quizás no era el entorno tampoco más amigable, ¿no? Para tener y para coger confianza en la categoría. En esa temporada con el Córdoba, Miguel, conseguís una salvación épica y muy recordada en segunda división, esto es la 17-18, tras la llegada de Sandoval al banquillo blanquiverde. Por poner un poco en contexto a la gente para que sea consciente también de la magnitud, de la dificultad que tuvo la hazaña que lograsteis, en el momento del fichaje de Sandoval, el equipo estaba a 11 puntos de la permanencia, a falta de 16 partidos para el final de la competición, que esto, en otras palabras, equivale a que, bueno, con la llegada de Sandoval tenéis 19 puntos y la temporada la finalizasteis con 51, que fueron 2 por encima del descenso. Es decir, que en 16 partidos, el otro día estuvimos echando números, Mateo y yo, somos de letras, pero estuvimos echando números en 16 partidos que son... A lo mejor bailan, ¿eh? O sea, Vale, igual baila, pero bueno, según nuestros cálculos, ¿vale? En 16 partidos, que eso equivale a 48 puntos en juego, sumasteis 32. O sea, es una barbaridad. Yo no sé si hay algún Sí, precedente de este estilo, fue una pero es un locura. récord. Entonces yo te quiero preguntar, desde dentro del vestuario, ¿cómo vivisteis esta remontada? Y si de verdad creíais que podíais lograr algo que parecía imposible. Se dieron muchas circunstancias peculiares que creo que son muy complicadas de reproducir o sea, el escenario que se produjo en esa temporada es muy complicado de replicar porque hubo mucho, o sea, hubo cambio de directiva. La directiva nueva trajo, creo que, no sé si fueron 10 fichajes nuevos. O sea, cambiaron de la plantilla 10 jugadores. Hubo incluso 2 jugadores que se quedaron sin ficha porque empezaba el tema del límite salarial y no hubo espacio para inscribirlos. Se dio la circunstancia del fichaje de Reyes, que era un fichaje para segunda división increíble. Bueno, la verdad es que fueron muchas, o sea, el club se volcó también, la ciudad se volcó, no sé, se generó un entorno increíble y la verdad es que yo recuerdo el día que empezó, que fue el cambio de chip, un partido contra el Valladolid en casa
y creo que íbamos, no recuerdo exactamente, pero 1-0 perdiendo y con penalti en contra. Y lo para Pavel Kisek, el penalti, cogemos el rechace y lo coge José Fernández, que era el lateral derecho que estaba jugando en ese partido, yo no estaba convocado, y le hace Luismi, le hace una entrada por detrás y le sacan roja y José Fernández se lesiona. En la contra empatamos el partido y terminamos ganando ese partido y fue el comienzo de una racha que luego creo que ganamos 4 o 5 partidos seguidos y fue cuando nos enganchamos ahí. Y también se da la circunstancia de que justo a partir de ese partido, lesionarse José Fernández, me llega a mí la oportunidad y empiezo a jugar. Y la verdad es que, como te digo, o sea, dentro del vestuario, en el día a día no se hablaba mucho al principio sobre todo, no se hablaba de la salvación porque mirábamos solo al siguiente partido, era algo impensable. Llegamos a estar a 14, cuando dices tú estuvimos a 11, pero llegamos a estar a 14 en ese partido de Valladolid. Y la verdad es que, bueno, como te digo, jugadores en un estado de forma increíble, jugadores de otro nivel, como era el caso de Reyes, Sergio Guardiola en estado de gracia, Aguado que dio un nivel muy alto, Javi Galán, no sé, te podría decir muchos jugadores que el nivel de la plantilla era alto, ¿no? Pero bueno, cuando estás en esa situación y en esas circunstancias, creo que se tiene que dar muchas más cosas para que pueda suceder algo así. La verdad es que fue, para nosotros dentro del vestuario, fue como vivir bueno, yo nunca he vivido un ascenso en el fútbol profesional, pero tiene que ser lo más parecido a eso. La celebración fue prácticamente como un ascenso y la verdad es que disfrutamos muchísimo. Y bueno, la desgracia fue a la temporada siguiente, ¿no? Pero la verdad es que ese año, pues esos 6 meses fueron súper especiales. Y estos 6 meses de remontada épica para lograr aquella salvación, Miguel, ¿cuál era el mensaje que os transmitía Sandoval dentro del vestuario? Pues mucha naturalidad. Es que no había, o sea, creo que teníamos también gente de mucha personalidad dentro del vestuario, gente que había vivido mucho en el fútbol, gente también bueno, un nivel, una capacidad mental. Siempre que hablo de eso pienso en Alex Quintanilla, que era un jugador que creo que en eso era superior. Bueno, creo que había muchas cosas en el entorno que nos ayudaban a tener, pues, no sé, una confianza en el equipo, en lo que estábamos haciendo. Se generó un ambiente muy bueno. Sandoval creo que lo que más fomentaba era ese buen ambiente, esa, bueno, esa capacidad de entendernos en el día a día y que luego pues en los partidos fuésemos capaces de llevar esa alegría y bueno, esa confianza entre nosotros, ¿no? Y la verdad es que fue una temporada que, como he dicho antes, pues recuerdo con mucho cariño, donde hice muchos amigos, sigo hablando prácticamente todas las semanas con Alex Quintanilla y con Alex Vallejo. Bueno, la verdad es que increíble, fue algo fantástico. Como tú comentabas, Miguel, la siguiente temporada, que fue la 2018-2019, no lográis la salvación, el Córdoba pierde la categoría y tras la consumación del descenso, en este caso fichas por el Andorra, que en aquel momento militaba en la antigua Segunda B. Yo te quiero preguntar cómo llevaste en lo personal el hecho de bajar de categoría después de enlazar 2 temporadas en el fútbol profesional. Pues otro momento de esos, de los que son clave quizás, de decir, bueno, he llegado al fútbol profesional, no he tenido la oportunidad o la continuidad para poder seguir, porque era joven todavía, pero la verdad es que después de ese descenso pues no me salió ninguna oferta de segunda división y tuve que tomar la decisión de bajar de categoría. Y bueno, tenía dos opciones, ¿no? Podía haber tirado la toalla o podía haber dicho, pues ya hasta aquí, ¿no? Y dejarme llevar. Y la verdad es que para mí fue todo lo contrario, ¿no? Fue una motivación extra el decir, creo que sí que durante estas 2 temporadas he conseguido verme como que tengo el nivel para estar en segunda división. Ahora lo único que tengo que hacer es volver a demostrarlo y volver a conseguir una oportunidad en el fútbol profesional y sé que me voy a agarrar a ella, ¿no? Y bueno, es verdad que todo esto es muy fácil hablarlo y sobre todo ahora que he podido tener la suerte de conseguirlo, pero en ese momento pues es verdad que el Andorra era un proyecto que comenzaba, que era totalmente diferente y estaba bastante alejado de lo que es el fútbol profesional. Era la antigua Segunda B, que no tiene tampoco mucho que ver con lo que es ahora la Primera Red. Eh,
hablo a nivel de infraestructuras también, de campos, de un poco de todo. Y bueno, fue un momento de tener que asimilar muchas cosas, pero que a nivel mental, como te digo, pues yo era consciente de que tenía la capacidad para llegar y de que tenía que buscar esa oportunidad de nuevo, ¿no? Y así fue como la afronté. Y la verdad es que en Andorra estuve súper a gusto. Me encontré un club muy familiar, que confió mucho en mí, que me permitió seguir creciendo con un modelo de juego también muy particular, que creo que también me ayudó a mejorar en ciertos aspectos de mi juego. Y bueno, como te digo, creo que fue una decisión acertada y de la que me siento orgulloso, ¿no? Mirando atrás. Bueno, Miguel, ahí pasas 2 años y luego regresas a cerquita de casa. Llegas al Racing Club Ferrol, ahí estás un año, llegas a disputar incluso ese partido de playoff. ¿Qué tal fue tu experiencia en el Racing Club Ferrol? Pues muy buena. Sí, igual soy muy pesado porque siempre hablo bien, ¿no? Pero es verdad Eso es que, bueno, que, eso es que- cosa buena, Miguel. Es que posible, ¿eh? recuerdo que recuerdo esa temporada, pues por otras circunstancias, pero muy especial también, porque volví a mi casa. En Andorra, bueno, me pillaron los años de pandemia, tenía a mi pareja lejos, estaba lejos de mi familia y la verdad es que, bueno, tenía ganas de acercarme un poco a casa, estaba también un poco cansado del césped artificial. Y la verdad es que dije, bueno, creo que tengo que coger esta oportunidad. Y la verdad es que el Racing estaba haciendo un proyecto atractivo. Había mucha gente que ya conocía en el equipo, me parecía que el nivel de la plantilla era muy bueno y además creo que se formó un grupo humano espectacular. Disfrutamos muchísimo de esa temporada. Es verdad que no pudimos, pues, conseguir el ascenso, pero creo que fue un año de crecimiento para muchos jugadores y también fue un año de crecimiento a nivel institucional para el club, ¿no? Creo que se consagró como un proyecto para ascender dentro de la primera federación. Como te digo, pues por eso guardo muy buen recuerdo, ¿no? Es cierto que ese playoff, pues, nos quedó a todos un poco de pena al final de temporada, porque creo que teníamos equipo para poder conseguir el ascenso, pero bueno, como te digo, muy contento de haber dado ese paso, ¿no? Y muy agradecido al Racing porque, bueno, a partir de ahí me volvió a llegar la oportunidad. Sumando tus etapas en Andorra y en Ferrol, enlazas 3 temporadas consecutivas en el tercer escalón del fútbol español y además experimentas de primera mano esa transición de la antigua Segunda B a la actual Primera Federación. Yo te quiero preguntar en esa etapa de esos 3 años, ¿en qué dirías que evolucionaste como jugador para a la temporada siguiente fichar por el Club Deportivo Lugo, que en ese caso estaba en Segunda División, es decir, volver a dar el salto al fútbol profesional? Pues a ver, en Andorra es verdad que creo que en cuanto a conocimiento del juego progresé muchísimo, ¿no? Como dije antes, era un estilo de juego muy particular. Tuvimos 3 entrenadores, Gabri fue el primero, luego Nacho Castro y luego Eder Sarabia, ¿no? Creo que de los tres, pues, puedo aprender mucho. Como te digo, también quizás era un fútbol al que yo no estaba tan acostumbrado a jugar. Y entonces, bueno, a nivel de posicionamiento con balón, sobre todo, de interpretar el juego, bueno, de identificar las ventajas, de saber por dónde atacar a los rivales, bueno, de la relación también con los compañeros. Bueno, creo que, como te digo, en esas 2 temporadas me sirvió muchísimo porque era quizás un aspecto del juego en el que, bueno, en otras etapas no había podido trabajar tanto, o quizás es algo que no se suele trabajar a nivel segunda B y así, porque bueno, es un modelo de juego difícil de llevar a cabo en esas categorías, ¿no? Y luego, bueno, creo que, como te decía un poco, yo ya era consciente de que la capacidad la tenía, ya sentía que sí que podía ser futbolista de segunda división. Bueno, la evolución natural que puede ir haciendo un jugador, ¿no? Tanto a nivel físico, que, bueno, van pasando las temporadas y, bueno, vas aprendiendo también con el entrenamiento. Todo evoluciona, los métodos de entrenamiento evolucionan. Creo bueno, un poco una suma de muchas cosas, ¿no? Tanto esto, como te digo, de los aspectos del juego, como la mejora física, como a nivel emocional, el aprender a gestionar esas emociones, aprender a conocerte también más como futbolista, saber, bueno, yo siempre he sido un jugador muy impetuoso, un jugador que bueno, físicamente he sido siempre fuerte. Entonces
quizás cuando eres más joven tiendes todavía más a la precipitación, ¿no? Y siempre he tenido que tratar de controlar esos impulsos y tratar de gestionar esas emociones y yo creo que en eso sí que tengo mucho margen de mejora todavía, pero sí que he conseguido pues adquirir pues cierta tranquilidad o cierta pausa en según qué situaciones del juego, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa fue la evolución, ¿no? Pero para mí la clave y el clic mental que hice cuando salí de Córdoba creo que si he tenido la suerte que me ha llegado la oportunidad, evidentemente hay un componente de azar muy importante, pero también creo que fue por tener claro en mi cabeza que sí que podía llegar, ¿no? Nos preguntan también por el chat, Miguel, a nivel de categoría, de competición, digamos, si tú percibías mucha diferencia de nivel en ese cambio de Segunda B a Primera Federación. Sobre todo, a ver, sí, yo creo que sí que había una diferencia, quizás no tanto en los equipos de arriba, pero creo que el nivel medio de la categoría con esta primera federación sí que se incrementó, ¿no? Yo he jugado la antigua, porque mi segundo año en Andorra es el año de transición, en el que hacen varios grupos de 10 equipos y es un poco más particular, quizás es difícil de evaluarlo, pero en el primer año en Andorra y mis 2 años en Pontevedra, comparado con el año del Racing de Ferrol, diría que había menos diferencia dentro de la categoría entre los equipos, ¿no? Que había más equipos de más nivel. Miguel, ya de vuelta en segunda división, llegas al Club Deportivo Lugo en un año muy complicado que al final acaba perdiendo la categoría. Lo primero que te quiero preguntar es cómo surge esa oportunidad. Después de dar un muy buen nivel, obviamente, ¿cómo es ese interés que surge por parte del Club Deportivo Lugo? La temporada anterior había habido un acercamiento ya, cuando yo salgo de Andorra, pero bueno, cuando estaban en conversaciones y evidentemente yo no era la primera opción, porque cuando estás en primera federación o en segunda B, pues nunca vas a ser la primera opción de un equipo de segunda división. Y en este caso, pues cuando yo ya había firmado el Racing de Ferrol, surge la posibilidad de lo de Lugo, pero no se puede hacer porque yo ya había firmado, ¿no? Entonces, al año siguiente, pues termino la temporada con el Racing. Yo sabía que podía existir ese interés y bueno, tardó en hacerse, la verdad, no fue algo rápido, porque como te digo, volvemos a lo de siempre, te la tienes que jugar un poco y confiar en que van a apostar por ti o que se van a caer otras opciones. Y yo dilaté, bueno, decidí no renovar en el Racing de Ferrol porque sabía que existía esa posibilidad. Es cierto que asumiendo un riesgo de no poder volver al Racing o de que no me surgiese un proyecto de primera federación de igual nivel por estar apostando a esta opción, pero también creo que dada la edad que yo tenía, dado la edad que yo tenía y lo complicado que es que te firme un equipo de una categoría superior, creo que o estás decidido a asumir el riesgo o es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando fui al Racing también tenía la opción de firmar más años, pero decidí firmar uno en vistas a esa posibilidad de al año siguiente dar el salto, ¿no? Y como te digo, creo que la clave fue eso, ¿no? El tener paciencia, esperar. Evidentemente se pasa mal hasta que creo que, bueno, faltando una semana para el inicio de la temporada, o sea, de la liga, pues finalmente firmó en Lugo, ¿no? Evidentemente no era para ser titular ni muchísimo menos, pero yo sabía que tenía que aprovechar esa oportunidad y tener la opción de competir por un puesto en segunda división. Bueno, esa temporada fue muy complicada, como comentamos, para el Club Deportivo Lugo. Después de 11 años pierde la categoría. Te quiero preguntar, obviamente es un cúmulo seguro de cosas, pero ¿qué crees que es lo que falló ese año en el Club Deportivo Lugo? Bueno, todos sabemos el nivel que tiene la segunda división, cada año hablamos de ello y evidentemente pues siempre hay una serie de equipos que cada año salen salimos en este caso a pelear por conseguir esos 50 puntos de los que siempre hablamos, ¿no? Es muy difícil, todos sabemos que había clubes y hay clubes con una magnitud económica y social muy grande dentro de la categoría y entonces cuando estás en un club con menos masa social o con menos capacidad económica sabes
que vas a tener mayores dificultades, ¿no? Y supongo que un poco pues los problemas vienen por ahí. Evidentemente, sabíamos que iba a ser un año de sufrir, que iba a ser un año difícil y es verdad bueno, que no se nos dieron las cosas, que no conseguimos en ningún momento encontrar pues esa regularidad y encontrar ese nivel competitivo que nos permitiese pelear por mantener la categoría y bueno, un año difícil, ¿no? Pero del que seguramente a mí me quedó mucha pena porque al final es un equipo gallego al que tenía mucho cariño, al que prácticamente desde una edad temprana pues vi llegar a segunda división y vi cómo se estabilizaba en la segunda división y cómo hacía temporadas espectaculares y la verdad es que bueno, que fue una pena, ¿no? Que la temporada terminase así. Bueno, a nivel individual la cosa fue mejor. Lo hablamos antes también fuera de micros, pero te quiero preguntar, ¿qué te quedas? ¿Con qué te quedas de esa etapa en el Lugo? Pues bueno, yo siempre que puedo y tengo la oportunidad, pues me gusta agradecer al club porque creo bueno, como comentábamos anteriormente, sin esa oportunidad no podría estar aquí hoy en el fútbol profesional otra vez y es verdad que es difícil apostar por un jugador de una categoría inferior. Hoy lo vemos más, hoy en día es verdad que se ha cortado quizás esa diferencia con la primera federación, pero en cualquier caso, pues no es fácil, no es sencillo, encima en un equipo de mi tierra y la verdad es que yo estoy muy agradecido al club, a la institución y bueno, y a los compañeros que tuve ese año, ¿no? Que la verdad es que me hicieron encontrarme muy cómodo desde el principio, yo iba muy mentalizado y bueno, con muchas ganas, con mucha energía y bueno, con ese hambre y esa ambición que comentaba anteriormente por la situación de no haber conseguido mantenerme anteriormente en el fútbol profesional. Y bueno, guardo muy buen recuerdo de muchos compañeros y aunque la temporada terminase pues así, pues la verdad es que tengo muchísimo cariño al club, ¿no? Cuando acaba esa temporada, cuando finaliza la jornada número 42, ¿tú ya tenías en mente el quedarte en el fútbol profesional? ¿Creías que ibas a tener oportunidades de ello o cómo estaba la situación? Sí, bueno, esto ya sabes cómo suceden un poco todas las cosas, así que te empiezan a llegar cosas de que hay equipos que tienen interés en ti, que, bueno, evidentemente había una situación contractual que yo tenía que resolver y sí que sabía que había ciertos clubes que estaban interesados y que podía tener esa oportunidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que pudo darse aquí en el Huesca y muy feliz, ¿no? Seguimos entrevistando a Miguel Loureiro, actual jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, y como siempre también vamos a hacer una mención y un agradecimiento a todos los patrocinadores que nos acompañan en esta casa en el Once Ideal. Empiezo por Cooligan, que es la marca referente en moda fútbol retro, gracias a la cual los suscriptores de nuestro canal de Twitch del Once Ideal tienen acceso exclusivo a un sorteo mensual solo para suscriptores de nuestro canal de Twitch, en el que podéis ganar una camiseta a elegir del equipo o selección que queráis por parte de Cooligan, que es la marca referente en moda fútbol retro. Un agradecimiento especial también a Marta Ortega, Proyectos de Decoración e Interiorismo, Residencia Universitaria Alfil, la mejor opción de alojamiento para estudiantes en Málaga, en Teatinos, en pleno barrio universitario, a escasos minutos andando en las principales facultades de la Universidad de Málaga, donde os van a tratar como en casa y ya tienen las plazas habilitadas para su reserva de cara al próximo curso 2025-2026, así que no lo penséis más, Residencia Universitaria Alfil es vuestra mejor opción de alojamiento para estudiantes en Málaga. Lorena Café Restaurantes, donde vais a poder disfrutar de la mejor gastronomía de la Costa del Sol en Málaga, Benalmádena y Fuengirola, con camperos, sándwiches, cafés, bocadillos, smoothies. Es la mejor opción para el desayuno, la comida, la merienda y la cena, así que ya lo sabéis, siempre con Lorena Café Restaurantes en Málaga, Benalmádena y Fuengirola. También un agradecimiento a HC Scholarships, agencia líder en representación y gestión de becas deportivas para estudiantes en Estados Unidos, donde os van a ayudar a cumplir vuestro sueño de poder compaginar vuestro deporte favorito mientras cursáis vuestra carrera universitaria en las prestigiosas universidades de Estados Unidos y donde vais a tener la oportunidad de vivir la experiencia de un auténtico deportista de élite de la mano de HC Scholarships. Y también, como siempre, un agradecimiento al campus de fútbol de Adolfo Aldana, que este año, una vez más, se anuncia aquí en el Once Ideal y va a tener una nueva edición, en este caso la 22ª en Sotogrande, del 30 de junio al 11 de julio en unas espectaculares instalaciones de césped natural con grandes leyendas de la liga, donde vais a poder aprender y disfrutar del deporte rey como es el fútbol de la mano de grandísimos profesionales. Así que muchas gracias como siempre a todos los patrocinadores que nos acompañan en cada entrevista y en cada programa aquí en el Once Ideal.
Lo estábamos comentando con Miguel ahora, que tras finalizar su temporada en el Club Deportivo Lugo, finalmente él a nivel individual se mantiene en segunda división y recala en su actual equipo, que es la Sociedad Deportiva Huesca, donde ya está encarando su segunda temporada en el conjunto del Huesca. Y ahora mismo está viviendo además una temporada muy dulce, tanto a nivel individual como colectivo, así que pasamos ya a afrontar el tramo final de esta entrevista hablando de la actualidad como es la Sociedad Deportiva Huesca. Dale, Mateo. Bueno, hablábamos que al final tu camino en segunda división sí que pudo continuar y bueno, la temporada pasada en la Sociedad Deportiva Huesca, no sé si compartirás conmigo esta opinión, pero fue un año más estable en el que seguramente pudiste rendir de mejor forma, a pesar de que en Lugo ya hablábamos de que había sido positiva esa etapa, pero en un año, como decía, más estable. ¿Cómo te viste en aquel año después de esos... de esos 3 años ya en el tercer escalón, de pasar por una etapa positiva para ti, pero complicada también por el Club Deportivo Lugo, una vez recalas en el equipo aragonés? Era un reto, ¿no? Para mí, el Huesca venía de estar recientemente en primera división y me parecía un proyecto atractivo. Vine con muchísimas ganas, con mucha ilusión y bueno, la verdad es que la temporada tampoco empezó como nos gustaría. Fue difícil, nos costó arrancar muchísimo. Es verdad que yo tuve la suerte desde el inicio de contar con la confianza del míster, del Cuco y también de Antonio cuando llega, pero es verdad que el año fue difícil, ¿no? Nos costó. Cuando empiezas mal en segunda división es complicado también luego salir y tener una temporada tranquila, por así decirlo, porque está todo muy apretado, la diferencia de puntos es muy pequeña y es verdad que sabes que vas a estar todo el año ahí, ¿no? Una vez que el arranque no es bueno. Entonces, bueno, traté de llevarlo con tranquilidad. Es verdad que evidentemente hay momentos en los que piensas y dices, ¿para cuándo un año tranquilo de verdad, no? Triste. Pero, pero muy feliz sobre todo por la acogida en la ciudad, por la acogida en el equipo, bueno, por el rol también que he tenido la suerte de poder defender dentro del equipo y ya sentado en la categoría, como te decía, había roto un poco con esa espinita que tenía clavada del bueno, de la etapa anterior en Córdoba y bueno, eso me sirvió como para estar más tranquilo, para estar asentado, ¿no? Dentro de la categoría y sentirme un jugador bueno, de la categoría plenamente, ¿no? Entonces, termina la temporada de forma muy positiva, muy contentos por conseguir la salvación. Era muy importante, era vital para el club, te diría. Que a pesar de eso, bueno, incluso en verano atravesó algunos problemas y quizás pues si no hubiésemos alcanzado la salvación el futuro hubiese sido pues mucho más negro. La verdad es que felices y bueno, disfrutando ahora de, como dices tú, de esta temporada, ¿no? Ahí quiero ir yo. Al final, la temporada pasada conseguís la permanencia y ahora, pues mira, a 6 de marzo es que ese objetivo ya lo habéis conseguido. ¿Ahora qué? Pues desde la segunda vuelta del año pasado pienso que fue muy buena y seguramente se crearon hábitos en el equipo, se creó bueno, esa química en el vestuario y muchos de los que estábamos ahí pues estamos este año. Ha habido cierta continuidad en el equipo y también hemos conseguido sumar pues piezas importantes que están dando un nivel extraordinario y la verdad es que nos ha permitido pues estar compitiendo ahí arriba prácticamente desde el inicio, ¿no? La temporada, como digo, pues parecía difícil, parecía complicada, lo ha sido, evidentemente. Creo que no hemos ganado ningún partido de forma sencilla, ¿no? Pero cierto es que no esperábamos estar en la situación que estamos a día de hoy y lo afrontamos con la misma filosofía que nos ha traído hasta aquí, con mucha tranquilidad, mirando al siguiente partido y creo que esa es la base bueno, lo que nos ha permitido llegar a esta situación, ¿no? Mantener la humildad, saber el equipo que somos, saber que somos un equipo que cuando compite junto y es solidario, pues es muy difícil de meterle mano y bueno, esa es un poco nuestra esencia, ¿no? Nunca la hemos perdido y creo que si somos capaces de mantenerla, pues nos permitirá seguir soñando, ¿no?
Lo comentabas tú, Miguel, al final esta competición es súper igualada, los equipos es que están a muy pocos puntos, pero a mí desde fuera me da la impresión de que este año ha habido un salto bastante grande en cuanto a igualdad y competitividad de los equipos. ¿Tú también lo notas desde dentro? Eso, porque claro, es que hablamos de esos equipos históricos que bajaron desde la primera red, también subieron equipos con muchísimo nombre. ¿Tú crees que esta igualdad se ha visto incrementada? Quizás sí, un poco, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, un poco por los equipos que descienden y por otro lado los equipos que suben, ¿no? Al final son equipos con una masa social tremenda, con bueno, una relevancia histórica muy grande y todo eso hace que el nivel de la categoría suba, porque evidentemente suben los presupuestos y la media de presupuestos de los equipos, perdón, y eso hace que el nivel sea mayor, ¿no? Y la igualdad es máxima otra vez. Vemos que los que estamos en situaciones de playoff estamos todos en 1 o 2 puntos. Está todo muy, muy, muy apretado y la verdad es que, bueno, parece que el final va a ser bonito y esperemos disfrutarlo, ¿no? Miguel, con los datos en la mano, sois uno de los equipos menos goleados de la categoría. ¿Qué importancia crees que tiene la solidez defensiva en esta liga tan igualada? Para mí es el pilar básico, ¿no? Hablo a nivel particular en nuestro caso, en el caso del Huesca, por el perfil de equipo que somos, pero también creo que cualquier equipo que trate de conseguir ese objetivo de los 50 puntos dentro de esta categoría, el no encajar es clave, ¿no? Es lo que te permite pues sumar, que cuando las cosas están tan igualadas, pues un empate puede marcar la diferencia y pienso que también es una, bueno, dentro de lo que es el club y desde que yo llegué aquí, creo que había pues una cultura defensiva bastante arraigada en el equipo, como digo, y eso nos ha permitido, mantener eso nos ha permitido competir al más alto nivel. El año pasado salvar la categoría y en este caso, este año, pues que hemos conseguido pues a nivel ofensivo sumar algunos efectivos e incorporar nuevas armas respecto al año pasado, pues el hecho de mantener ese nivel defensivo nos ha permitido dar un paso más, ¿no? Para mí te diría que es la clave en cualquier equipo. Con Antonio Hidalgo, que plantea una línea de 5 defensas, además de jugar en la posición a la que estás acostumbrado, que es la de lateral derecho, también estás actuando en ocasiones como tercer central. Yo te quiero preguntar qué tal te estás adaptando en esa posición, cómo te estás encontrando. Bien, muy bien. Se adapta, creo que es una posición que se adapta bien a mis características. No es nueva del todo para mí, porque es verdad que en etapa formativa participé mucho de central. Bueno, en otras etapas, incluso en Lugo, llegué a participar también de central en esa línea de 5. Y como te digo, bueno, cuando sabes lo que tienes que hacer, cuando sabes lo que el entrenador quiere de ti y lo que quiere que hagas en una posición, pues es más fácil adaptarse, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente hay un componente de características mías como jugador que creo que se adaptan bien a lo que se necesita en esa posición y también, bueno, evidentemente el cómo está confeccionado el equipo y las características de los jugadores que juegan en las posiciones de al lado, ¿no? En este caso, pues yo juego casi siempre al lado de Gerard, es el que está participando más en el carril derecho y es verdad que es un futbolista con unas características muy determinadas que nos favorece pues, el jugar de esa forma y la verdad es que creo que también en la línea defensiva todos los que hemos participado pues creo que nos compenetramos muy bien y bueno, el míster prepara también muy bien los partidos, tiene muy claro cuáles son nuestras fortalezas, por dónde tenemos que atacar al rival y la verdad es que como consigue transmitírnoslo de una buena manera, pues creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer cuando salimos al campo, ¿no? Entramos en el último tercio de competición y la Sociedad Deportiva Huesca ya ha cumplido el objetivo inicial de la permanencia. Llegados a este punto, Miguel, en el que el equipo está metido de lleno en la pelea por el ascenso a Primera División, ¿cuál es el objetivo que os planteáis para este final de temporada? Pues un poco lo que te decía antes, ¿no? No tenemos ningún objetivo marcado y quizás eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Bueno, teníamos el objetivo claro, pero evidentemente no mirábamos más allá de cada semana, ¿no? Y una vez que hemos llegado a esos 50 puntos, nuestro objetivo es mirar a la semana siguiente y seguir
que todos estamos muy felices y muy ilusionados. Como te digo, al final cuando sucede algo para el que uno no está preparado en el sentido positivo, se genera un ambiente muy bonito, ¿no? Bueno, creo que la felicidad en el día a día es tremenda, la ilusión con la que se entrena es genial. Y todo eso ayuda a que también vayamos ganando en confianza, ¿no? Tanto en el día a día como luego lo que podemos hacer en los partidos, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que este equipo cada vez es capaz de hacer más cosas. Cada jugador a nivel particular tiene más confianza y eso le permite también hacer más cosas y la confianza del grupo también es mayor, ¿no? Entonces, como te digo, manteniendo la humildad, teniendo los pies en el suelo y sabiendo que hemos hecho algo que es muy complicado de hacer, y que no por ello ahora va a ser más sencillo, no podemos bajar los brazos ni muchísimo menos, ¿no? Tenemos mucha ilusión, mucha ambición y como te digo, queremos ganar el próximo partido y así cada semana. Eso va a ser lo que nos permita seguir ahí arriba, ¿no? Acabas contrato esta temporada con tu equipo y ahora que ya estás asentado en la categoría, te quería preguntar, Miguel, ¿con qué visión ves tu futuro a largo plazo? Y si te gustaría seguir en la Sociedad Deportiva Huesca o si te vas a plantear otras opciones en verano. Bueno, ahora estoy muy concentrado en estar aquí. Para mí lo fundamental, como te digo, cuando te encuentras a gusto en un sitio, cuando te sientes importante, cuando estás feliz, pues tratas de no mirar mucho más allá, ¿no? Yo soy un chico ambicioso, es verdad que tengo hambre, que quiero seguir creciendo y la verdad es que a día de hoy me encuentro en un sitio genial para hacerlo y en las circunstancias en las que estamos, sobre todo en esta temporada, ¿no? Entonces, estoy disfrutando y no trato de pensar mucho más allá, ¿no? Seguramente también sea otro de los aprendizajes que sacase de esa situación y de eso que viví cuando era más pequeño, ¿no? Y entonces, bueno, estoy tratando de llevarlo con tranquilidad y pensando únicamente en esta temporada, ¿no? Te pregunta un seguidor del Huesca por el chat, ¿cómo es el día a día con Antonio Hidalgo? Pues un entrenador muy exigente, nos exige muchísimo en el día a día, máxima concentración, ir, como dice él siempre, que es la palabra que más utiliza, ir al límite. Ha conseguido que gracias a empujarnos de esa forma cada día, pues hayamos crecido todos como futbolistas y hayamos alcanzado pues nuestra mejor versión y la verdad es que, bueno, creo que como entrenador pues ha sumado muchísimo y es uno de los principales artífices de la situación que estamos viviendo, ¿no? Una pregunta también más general de la categoría, que nos traslada por aquí nuestro amigo Raulín, es la siguiente. ¿Cuál es el rival que más te ha sorprendido de todos los que os habéis enfrentado hasta ahora en esta temporada? Bueno, por diferentes razones, la verdad es que es un año que llama un poco la atención porque hay equipos que juegan de forma muy diferente, ¿no? Y es verdad que quizás la propuesta más diferente que nos hemos encontrado y que seguramente cualquier jugador de la categoría te va a decir es la del Castellón, que es una forma muy particular y que no solemos encontrar aquí en la Liga Española, ¿no? Y prácticamente de duelos por todo el campo, de presión muy alta, bueno, la verdad es que son partidos sobre todo muy exigentes a nivel físico y de ganar muchos duelos si quieres estar vivo dentro del partido y es un equipo que te exige muchísimo. Pues no sé, te diría, evidentemente el Almería creo que por nivel de jugadores es el equipo que más me ha sorprendido, ¿no? Creo que sobre todo en ataque cualquier jugador es muy desequilibrante y determinante, me parecen jugadores de primera división. Y también me ha llamado la atención la propuesta del Córdoba, de ese fútbol tan atractivo, tan ofensivo, de intentar bueno, atacar todo el rato. Y bueno, creo que con esos tres ejemplos está bien ya, ¿no? Sí, está muy bien. Mira, otra pregunta barra reflexión que se me acaba de ocurrir también, Miguel, lo venía hoy pensando mientras preparábamos la entrevista. Tú estudias economía ahora mismo, ¿no? Bueno, he terminado ya, ¿Has sí, ya terminado he ya? terminado. Vale, Sí. vale, vale, vale. ¿Cuándo has terminado? Pues hice el trabajo de fin de grado el año pasado. Sí, ya Vale, había vale. terminado y hice el trabajo de fin de grado el año pasado. A mí, por lo menos desde fuera, me da la sensación de que hoy en día los futbolistas, quizá no sé si sois más conscientes de que la carrera de un futbolista también tiene final, de que la vida es muy larga, pero me parece que cada vez sois más los que estudiáis un grado universitario o cualquier tipo de estudio mientras lo compagináis con el fútbol. No sé si tú también percibes eso. Sí, cada vez te encuentras más gente en el vestuario. Antes era menos habitual. Yo pienso bueno, aparte de que creo que en la sociedad también
hemos ido caminando hacia ahí, ¿no? No sé el dato ni lo he buscado nunca, pero mi sensación es que somos seguramente nuestras generaciones son las que más han estudiado, Sí. a nivel universitario me refiero, ¿no? Entonces, bueno, también eso pues hace que de forma natural lleguen más futbolistas que con formación universitaria, pero también puede que haya un componente de concienciación en ese sentido, en el ser conscientes de, bueno, de que el fútbol no es para toda la vida y menos al nivel que estamos nosotros, ¿no? Que, yo te lo puedo poner como claro ejemplo que una temporada mala pues te hace bajar de categoría y es complicado volver a llegar bueno, puedes vivir del fútbol mientras estás jugando, pero evidentemente luego quedan muchísimos años por delante y creo que, bueno, que sí que en los últimos años se ha tomado un poco más de conciencia en ese aspecto, ¿no? Ujú. Perfecto, pues Mateo, si te parece, vamos con el test. Test de preguntas y respuestas rápidas con Miguel Loureiro en el 11 ideal. Un adjetivo para definirte como futbolista. Competitivo, Tu mayor virtud como jugador. intuición defensiva, Un referente como futbolista. Zidane, aunque no me parezca mucho. Un hobby fuera del fútbol. La naturaleza, Un partido que haya marcado tu carrera. Lugo, Granada, El mejor delantero al que te has enfrentado. te diría que el que más me ha sorprendido este año ha sido Leo Batistao. Tu mejor amigo en el vestuario del Huesca. Gerard Valentín y Juan Pérez. Una palabra para definir a la afición del Huesca. Voy a decir el lema del club, fieles siempre sin revelar. Un sueño por cumplir en lo deportivo. Pues llegar a primera división. Un mensaje para la afición del Huesca. Pues que sigan viniendo al Alcoraz como están haciendo en estos últimos partidos, que se siga viviendo ese gran ambiente y nos sigan apoyando como lo están haciendo, que vamos a disfrutar hasta el final de temporada. Miguel Loureiro, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el Once Ideal. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias. Mateo Muchas López, gracias. gracias por acompañarnos a ti también. Muchas gracias a vosotros. Y yo siempre que hablemos de la Liga Hypermotion es que ya sabéis que yo estoy encantado. Agradecer también al Departamento de Comunicación de la Sociedad Deportiva Huesca por habernos permitido también tener esta entrevista con Miguel Loureiro y por el gran trato y todas las facilidades. De verdad que lo agradecemos muchísimo, así que gracias de verdad por esta entrevista también al Departamento de Comunicación de la Sociedad Deportiva Huesca. Y como siempre también gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado una entrevista más aquí en el Once Ideal, donde ya sabéis que podéis encontrar el mejor contenido de fútbol en nuestra página web, en elonceideal.com, redes sociales, en nuestro canal de Twitch del Once Ideal y en todas nuestras plataformas, aquí con la mejor calidad en el contenido de fútbol, en este medio de comunicación del Once Ideal. Lo dicho, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y os esperamos como siempre en nuestro canal de Twitch del Once Ideal y en todas nuestras plataformas. Un abrazo a todos, gracias, hasta la próxima, chao. Gracias, hasta luego.